Bueno, primero que he entregado las notas, esta semana he estado con problemas de salud, problemas cardíacos propios de la edad. Y recién me he podido, entonces calculo que el lunes estaría yendo a la universidad a entregar las notas y van a tener del examen parcial. Eh, la semana pasada conversamos un poco sobre si había interés de parte de los de hacer una monografía para el examen final, dado que eso permite un poco que parte de la nota esté en manos de los alumnos durante un tiempo y entonces si trabajan, bueno, tienen la nota y si no trabajan, no hay la nota. Más que en 1 hora y media o 2 horas decidir si pasan el curso o no pasan. Entonces, hoy día les da una propuesta. Esa propuesta se basa, digamos, en a ver, disculpen, parece que no, no ubiqué las láminas y a ver, para entrar la problemática de la monografía, voy a intentar un poco explicar el entorno. Al comienzo del ciclo, yo les planteé que este curso tenía dos partes. Una primera parte que era más analítica, como podemos hacer cálculos del comportamiento de un sistema interconectado que tiene líneas, estaciones y centrales, y de alguna manera podíamos un poco hacer un análisis de circuitos, digamos, ¿no? Pero ahora, en la segunda parte yo les dije, lo que nos interesa ya no es ver las instalaciones para hacer análisis, digamos, flujo de carga, cortocircuito, estabilidad, sino cómo opera y cómo es que se define el comportamiento, que es a través de un mercado eléctrico. Entonces, una de las cosas que hemos empezado es un poco a conversar sobre cómo es que se da seguridad del servicio. O sea, de alguna manera, todos los usuarios en el Perú dependen ahora de que el servicio eléctrico sea continuo. Ustedes mismos no consideran que más o menos en toda la vida que tienen, muy pocas veces han oído decir de que ha fallado el sistema interconectado y se han quedado sin energía eléctrica 2 o 3 días. Más bien han habido desconexiones debido a que había que hacer mantenimiento en la distribución, pero nunca hemos hablado de grandes apagones que hay en el sistema o que no hay generación porque no hay agua en los ríos. Y esas cosas no son la práctica experiencia de ustedes. Son cosas que hubo en la década del 90, en la década del 80, en fin, en otras épocas, pero el sistema interconectado se puede considerar que es 99.99% disponible. Entonces, pero la posibilidad de que ustedes tengan ese servicio depende de que se opere en forma segura y confiable ese sistema. Y lo más probable es que también les interese que se opere de la manera más económica para que ustedes no paguen más de la cuenta. Y entonces, y que tenga determinada calidad. Entonces, en esta segunda parte del curso hemos empezado un poco a esa introducción a cómo es que se opera
Y hoy día vamos a ver un poco cómo funciona el mercado de energía, cómo es que se define cuánto cuesta la energía y cosas por el estilo. Entonces, hemos estado hablando de cómo se opera, se hace un predespacho, cómo se despacha, cómo se protege, y hemos hablado de un sistema, de una serie de programas para operar, y decimos que hay un operador que se llama el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado, que más en siglas es COES. Y entonces la idea que tiene la mayor parte de los estudiantes en la facultad es que ellos van a trabajar en compañías o empresas de electricidad, ya sea que generen, ya sea que transmitan, ya sea que distribuyan, eh, y hay otros que van a trabajar más en ya la utilización de la energía, ¿no? En instalaciones industriales o mineras, en fin. Pero de alguna manera uno podría decir que este sistema en el cual ustedes van a trabajar quisieran tener una ligera idea de cómo funciona, de qué se trata, digamos, ¿no? A ver, si yo le pregunto a Micael Ruiz Rubio, ¿qué tanto sabes cómo funciona el sistema eléctrico peruano? Y si te vas a trabajar en alguna empresa de generación, de transmisión o distribución, o te interesa estar en el COES, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Me escuchas, Micael? ¿O Michael? Mm, no responde. A ver, Brando Espinosa, ¿tú tienes idea de un poco si te interesa trabajar en una compañía de electricidad, de generación, transmisión o en el COES? Pues, Sí, te interesa, pero ¿cuánto sabes ya? Ya estás en el séptimo, octavo ciclo. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto te han explicado los profesores o han ido de visita o tienes idea? ah, bueno, no, la verdad no tengo esa experiencia, ¿no? De ser visitas a una central, un puesto así. Pero nadie te ha dicho ni siquiera, oye, para ir a buscar trabajo tendrías que saber un poco qué empresas hay que tocarle la... Claro, pero no. Todavía no están en tus prioridades, digamos. A ver, ¿tú cómo ves Rodrigo, ¿tú piensas trabajar en una empresa de electricidad o generación o transmisión, alguna así? ¿Me escuchas, Rodrigo? Bueno, tampoco respondo. Eh, Dale, Murrieta, ¿de tu caso cómo es? ¿Qué tanto sabes de las empresas de electricidad que hay en el país? Dale, ingeniero. No sé, no tengo mucho conocimiento de las empresas en el país, la verdad. Pero ¿te interesa saber cómo es que se organizan para operar el sistema eléctrico? Claro, claro, esa es parte de la profesión, ¿no? Hay que buscar también esas oportunidades, como dicen, ¿no? Ya. Bueno, con esa idea yo he planteado un poco eh, cómo sería esta monografía que estoy planteando, ¿no? Este sistema eléctrico tiene una serie de programas, una serie de tareas, digamos, que hay que supervisar, hay que evaluar contingencias, hay que ver flujo de carga óptimo o cómo opera en forma económica. Acá no está explicado el mercado, pero a partir de esto se va a plantear un mercado eléctrico, algo así como lugar donde se compra y se vende energía. Entonces, la pregunta es un poco, ¿y cómo se opera este sistema? Entonces, lo que hay es
hay un conjunto de procedimientos técnicos que tiene el COES donde explican cómo deben ser las reglas que deben seguir los generadores, los transmisores, los distribuidores. Y entonces esas reglas son las que vamos a intentar de que sean planteadas, revisadas por los alumnos, mínimamente pues echar un ojo de qué se trata. A ver, ¿qué más? Bueno, estábamos hablando de que hay un centro de control que tiene el COES, tienen las computadoras, de ahí controlan todo el sistema eléctrico, y uno quisiera pues saber cómo procede, cómo es que funciona esto, ¿no? Hay un análisis de contingencias, pero también hay una operación económica, cómo hacen para operar de la manera más económica, digamos. Me imagino que tienen un conjunto de normas de cómo es que van a operar, o cómo se regula la frecuencia y cómo es esto del mercado eléctrico, ¿no? O sea, cómo se hace la competencia entre generadores, cómo es que funciona la transmisión, cómo funciona la distribución, y de alguna manera una empresa generadora se divide en dos: gente que trabaja en producción y gente que trabaja en comercialización. O sea, son negocios que tiene un generador. Producir electricidad para colocarlo en el COES y vender energía eléctrica, no necesariamente la de él, sino de cualquier cliente que se conecta a la red, ¿no? Entonces, van a ver que hay gente que está más preparada para producir y hay muy pocos que están para el lado comercial, ¿no? Y entonces, claro, hay una especie de bolsa de energía, ¿no? Donde lo más importante es un poco cómo producir al mínimo costo, pero en el área comercial es cómo hacemos para que los clientes paguen más que lo que a uno le cuesta, ¿no? Y entonces ahí hay otras cuestiones que tenemos que ver, un poco más complicadas, y cómo es que el COES decide quién despacha, ¿no? Y entonces hay todo un modelo que vamos a conversarlo ahora, de empresas generadoras que venden a los clientes libres, venden a las empresas distribuidoras, por lo tanto a nuestras casas, y cómo es que echan a costo marginal en el COES y cómo compran al costo marginal en el COES. Entonces, de alguna manera hay que saber un poco cuál es el margen, si ganamos o perdemos, algo así como, oye, hay que tener tantos puntajes a favor y menos en contra. Entonces, una de las preguntas, volviendo un poco a digamos, vamos a ver cuál era la lámina que a mí me interesa explicar. Es esto de acá. O sea, ahora las empresas de electricidad tienen un área de producción, que son las centrales, evidentemente, y un área comercial, que es compra y venden energía. Entonces, hagamos la pregunta. En el caso de... A ver, aquí... ¿Pomalía o Pomalia es su apellido, ¿eh? Nicole? Sí, profesor, es Pomalía. Pomalía, ya. Disculpa mi ignorancia, pero en fin. Pero, digamos, así se te ofrece trabajar en una empresa generadora, tipo Engie, tipo Calpa, tipo Electroperú o tipo Enel. ¿Te gustaría estar en el área de producción o en el área comercial? Buena pregunta. A ver,
De hecho, pasando por este tipo de entrevistas para prácticas pre, estaba entrando a la parte de coordinación, ¿no? Que va a ser generación, StatCraft específicamente. Ya. Entonces, entiendo que la parte comercial sí es bastante diferente, se encarga de mercados y etcétera. Básicamente es trabajo de oficina, mientras que la de producción es un poco más de ir a planta, inclusive se me comunicaba que iba a tener como que estar en acción. Y bueno, la verdad aún no tengo una decisión sobre estas dos, me parecen interesantes, sí entiendo un poco sus diferencias, y ahora justo estoy descubriendo cuál de las dos tal vez me atrae más. Pero, Nicole, soy más específico. Ujú. ¿Quién crees que gana más? Ah, esa es otra pregunta. Eh, mm, la verdad tampoco lo tengo muy claro, pero creo que comercial. Ya, pues, pero entonces tú quieres ganar menos yéndote a sacarle, cambiando aceite a las máquinas. No, Tienes- es que también en producción hablaba de un puesto, por ejemplo, como jefe de operación, ¿no? Ya tal vez de años. pero, pero de repente hacer ganar dinero a una empresa es más importante que estar produciendo, ¿no? Sí, Porque puedes comprarle a otro y vender su energía. Eh, sí. lo que trato de señalarte es que los de la uni tenemos tendencia a ponernos el mameluco, ¿no? Y ponernos nuestro casco. Pero ya pues eso pasado. Hay gente del Senati o de TechSoup, de cualquier otro instituto que puede sacarle lustre a las máquinas, pero que el área comercial es más delicada, hay que trabajar con modelos y eso es importante, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuánto sabes de ganar plata en una empresa? ¿Cómo es que gana plata una de electricidad? En este caso, Statkraft, ¿cómo crees que gana? Ah, bueno, al suministrar potencia, yo entiendo que ellos compiten todas las generadores en un mercado. Eh, se, se tienen diferentes parámetros para decir el COES es quien hace esto específicamente la subdirección de mercados. Escoge quién va a actuar, ¿no? Ya en ese momento. Y, y pues ganan porque se les paga por ofrecer justamente ese servicio de energía. Sí, pero los otros también, también ofrecen su servicio de Claro, energía, por ¿no? costos, entonces compiten con las otras. Claro, pero el asunto es cómo sabes tú que tienes que ganar. Es como cuando tú estás compañeros y van a pedir una práctica, ¿cómo estimas tú que les vas a ganar a los otros para que te den a ti la práctica? Como estimo que lo voy a ganar. Bueno, pero estoy tratando un poco de que veas Uh -huh. que las empresas de generadoras son un negocio Sí. y probablemente haya más gente disponible para hacer producción y muy pocos para el área comercial. Uh -huh. Y si tú aprendes cómo funciona el área comercial, podría ser una gran ventaja para ti, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque sería, tú dirías, un trabajo de oficina, pero que es bastante peligroso, porque la empresa puede perder mucha plata si haces una decisión mala. Uh -huh. Que el de producción, bueno, perder un poco de agua, pero ya eso no es tanto el problema. Bien, ¿y dónde aprendiste cómo funciona el COES o cómo funciona StatCraft? Ah, bueno, en realidad eso viene de formación previa que la tuve con diferentes agrupaciones, ¿no? IEEE, PES, ASME, etcétera. Pero creo que ahora estoy justo aprendiendo más porque, como comentaba de este tema de las prácticas pre, estoy incursionándome como practicante en el COES. Esta semana recién estoy empezando, de hecho, y ahí estoy aprendiendo justo las cositas que está mencionando ahorita, y pues me parece genial que vea este contraste entre lo teórico y ya lo práctico un poquito más. Bueno, te explico un poco lo que ha Uh -huh. sucedido. Todos los gerentes del COES fueron durante una semana a la facultad a dar unas charlas. Uh -huh. Que querían que los estudiantes de la uni que estaban tomando cursos en la noche, digamos de 6 a 8 o a 9 de la noche, escucharan de cada gerente cómo funciona su área, qué cosa es lo que hacen, cómo funciona. ¿Por qué crees que los estudiantes no asistieron?
de los 1.500 alumnos que tiene la facultad, solamente iban 20 o 15 alumnos. Sí, de hecho eso es muy cierto. No sé si se refiere tal vez a la organización de esta semana COES que se dio justo en la agrupación que le comento, que bueno, tengo la suerte de presidir este año, pero esto también se ve porque en realidad tal vez los alumnos se centran en su educación, bueno, ya estamos viendo a términos educativos, ¿no? Pero tal vez la educación está bastante fuerte en la uni y tienen que ver exámenes y ya no tienen tiempo tal vez para cosas que tal vez puedan servir más. Es una hipótesis, pero eso es lo que puede ser, es lo que esté pasando. Pero es una hipótesis rara porque yo, si tú me dices que si yo era un estudiante dedicado, te diría que no, yo estudiaba la última semana o el último día para del examen, pero eso de que durante el semestre, ¿qué hacía? Jugaba pelota, andaba en el centro de estudiantes, era dirigente estudiantil, en fin, muchas cosas. Bien, yo lo que he hecho ahora, le he pasado al delegado esas exposiciones que se hicieron hace 3 o 4 años, de cada una de las áreas del COES. Entonces, él las ven, van a tener un poco idea de qué se trata. De repente las voy a ojear nada más, pero lo que trato de señalarles es que, a ver, vamos a ver si las tengo a la mano para de qué se trata. Ya. Bueno, acá está, es una lámina del 2017. ¿Qué cosa uno de los sugerentes planteaba, digamos, cómo está organizado el sector, quiénes somos, cómo aportamos, cuál es la política, cuáles son los datos del sistema, cómo evaluación a la demanda, diagrama de carga, en avenida, en estiaje, en fin, cómo se comporta el sistema, cómo evoluciona la visión, en fin, cómo es el costo marginal, qué problemas hay de la operación, en fin. Entonces, bueno, dar una charla por un gerente debió estar lleno, pues, porque como todo el mundo quiere trabajar ahí, entonces no sé qué pasó. Yo lo que trato de decirte es que hay cosas que tienen que, de alguna manera, los alumnos ver cómo se obtiene información. Entonces, acá ya está actualmente Wilfredo Cifuentes, profesor de la facultad, y es uno de los gerentes de opción que tiene el COES. Entonces, eh, bueno, cómo programa, cómo hace su análisis energético, cuál es el proceso de programación, cómo es que hace, cómo usan los programas, el mediano plazo, en fin. Entonces, lo que trato de decir es que ya la facultad ha tenido oportunidad de escucharlos y de alguna manera estar presente en los, pero no siempre es viable estas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver si tengo otro. Ya. Entonces, otra cosa que explicaron era cómo funciona el mercado, ¿no? Y entonces, ¿qué es el mercado peruano? Concepto, organización, son las transacciones, qué características tiene el producto, en fin, conceptos de economía. Bien, lo que trato de decir es que
fueron presentaciones durante toda una semana que vinieron los supervisores, gerentes a explicar, pero fue echado por los estudiantes. Bien, entonces la idea que teníamos yo con la monografía era que sí podíamos hacer una monografía basados en los procedimientos que siguen el COES. O sea, cuáles son las reglas que usa el COES. Y entonces me he planteado, a ver si tengo acá las cosas que quiero hacer. A ver qué cosa es. O sea, todas las posiciones del COES ya se las he pasado al delegado, ¿ya? O sea, ya el delegado les va a pasar a ustedes las cosas, ¿no? Entonces, ahora veamos un poco lo de la monografía. Bien, ¿qué cosa es lo que también ya le pasé ya al delegado esto de acá? ¿Cuál es la idea de la monografía 2? Conocer cómo opera el sistema interconectado y el mercado eléctrico y tratar de entender qué son los procedimientos técnicos del COES. Evidentemente que no les voy a pedir copia del procedimiento, eso está en la página web del COES. Lo que vamos a pedir es que cada alumno elija un procedimiento. Tienen alrededor de 40 procedimientos, entonces simplemente van al delegado y le dicen que voy a hacer tal procedimiento. Evidentemente que los primeros tienen más posibilidades de elegir y ya conforme van seleccionando, siempre va a haber 20 que van a quedar vacíos. Entonces, cada monografía debe tener una introducción, siempre hay que explicar de qué se trata las cosas, después describir el procedimiento en las propias palabras de ustedes, o sea, si ustedes me ponen un copy-page, evidentemente les voy a poner 0 en la nota, ¿no? Se supone que ustedes están redactando. Van a ver los principios técnicos y económicos en que se basa el procedimiento, o sea, hay muchas cosas técnicas que se hablan, van a tener que explicarlo, detallarlo, revisando sus textos, y luego les voy a pedir que hagan un análisis, si les parece bien o no, si les parece que se puede hacer más cosas o de repente está limitado, al conocimiento que ustedes tengan, ¿no? Y luego plantear un ejemplo de cómo se aplica, ¿no? Acabar con conclusiones, qué cosa es lo que ustedes han sacado en claro de eso y señalar la bibliografía que se plantea. La fecha de entrega y sustentación es el día del examen final, ¿ya? O sea, acaban el examen escrito y empieza la sustentación de los trabajos. Y entonces solamente voy a poner notas a aquellos que han redactado. Los que no han redactado, simplemente voy a decir que no es eso lo que he pedido, sacar una copia, ¿no? Y la nota que estoy pensando sería 5 puntos. Entonces, los procedimientos son estos de acá. Están en la página web del COES y hay de todo, digamos, ¿no? O sea, hay 47 procedimientos. Un alumno toma uno de ellos, el que le parece más conveniente, y lo escribe con el delegado. Bien, ¿qué les parece la propuesta? A ver, José Fernández, la propuesta de la monografía. ¿Muy complicado? ¿La eliminamos? ¿Cuál es la idea? No, está bien, profesor. ¿Tú crees que va a ser útil para los compañeros? Sí, profesor, para que entremos en confianza, pues, ¿no? A nuestros posibles trabajos. Son normas que debemos de saber, pues, ¿no? Nos piden, ¿no? Ya, pero hay veces que son bastante complicados porque
son para empresas, ¿no? Sí, sí, tenía mis compañeros que ya han egresado y decían que les habían enviado a leer todo eso obligados. Tienen que leer para 1 o 2 días. Ya. Pues hay que aprovechar, ya que estamos acá Bueno, y si te van a poner nota, ¿no? también. Si no, entonces tú estás de acuerdo que haya nota por eso, Y sí, mejor todavía. o no lo harías así sin ningún premio. Bueno, estarían libres, sí, bueno, ya sin ningún premio. Pero sí, sí, bueno, es bueno leer estas cosas y siempre ver, ¿no? Bueno, la empresa que queramos ir, que lo hagan, cuáles son las normas, pues, ¿no? Que están acatando, o qué reglamento hacen Eh, realmente. Rivera Habitate, ¿tú cómo ves este trabajo? ¿Tú crees que está bien o no lo ves como parte del curso? No, sí, profesor, es una ayuda extra, ¿no? Aparte de la nota, es un conocimiento más general que tenemos el curso. Ya, pero te das cuenta que es medio complicado este curso, pues se amplía y ya es demasiado para el poco tiempo que tenemos. Sí, recién estaba revisando los documentos que mandó el delegado. No sabría decirlo todavía con certeza. Ya. Bueno, Barja González, ¿tú cómo ves esta cuestión de la monografía? ¿Te parece razonable o lo ves que mejor es un problema y ya Sí, está? me parece interesante. Específicamente hay personas que también quieren trabajar en el COES y más, mucho mejor todavía. Ya. Bueno, entonces, si hay consenso, no hay opiniones contrarias, entonces lo dejamos como que la propuesta ya se aprobó por parte de ustedes. Bien, pues ahora voy a hacer un salto en el asunto y vamos a entrar a la parte económica. Fatalmente, la parte económica es una cosa bastante importante, digamos. Entonces, Profesor, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿El trabajo es individual o se permanecen con los grupos que estaban? no todo es individual ahora, Individual cada uno, ¿no? Ya. porque, eso me olvidé, eh, porque, digamos, la única manera que la gente aprenda un poco es que podamos elegir la mayor cantidad de procedimientos, ¿no? Por si no sería un poco, y la mayor parte cuando vayan a escuchar van a decir, pero eso no es suficiente. Si la gente elige las cosas que son más o menos le interesa, va a poder avanzar. Es evidente que el procedimiento lo utilizan las empresas y los ingenieros con experiencia. Entonces, ustedes, al no tener la experiencia y no ser varios, están al comienzo y entonces van a requerir buscar bibliografía que les explique con más detalle, ¿no? Y de eso. Eh, Profesor, y también ¿la entrega será solo así, secuencialmente cada semana o solo en el examen final nomás? no, solo, hay una sola entrega que es el día del examen final. Ese mismo día que se presenta, se sustenta. Ustedes me comienzan a explicar ahí en la pizarra, no sé qué hacer, pero la idea es que ustedes explican lo que saben, ¿no? Yo les adelanto, yo no los he leído, ¿eh? Todas. Algunas he trabajado porque me han contratado y he tenido que hacerlos, pero no todas, ¿eh? O sea, no soy un empresario, digamos, en esto, ¿no? Tengo idea de las cosas básicas que hay, pero no soy el experto, digamos, ¿no? Bien,
Empecemos un poco por el problema de la generación, digamos, de que van a competir son centrales. Entonces, estas centrales tienen entrada de combustible, que puede ser carbón, toneladas, barriles de petróleo, puede ser pies cúbicos de gas, y lo que tenemos como salida son potencias en las centrales. Hay múltiples tipos de generador, ¿no? Y entonces, cuando hay muchas centrales, uno de los problemas es cómo se opera en forma económica. Y entonces hay algunas técnicas de optimización que debemos utilizar, ¿no? Y bueno, también tenemos el problema de que la demanda varía, y como varía todos los días y en cada instante, entonces tendríamos un poco que programar que algunas centrales estén operando en vacío, ¿no? Y ante la eventualidad de que fallen, en fin, ¿no? Y luego hay que incorporar centrales hidroeléctricas, que siempre hay. En el caso peruano esto es más complicado. Más de la mitad de la energía es hidroeléctrica, entonces saber cómo funcionan los reservorios es importante. Pero casi toda la teoría se basa en que, en principio, son una especie de centrales térmicas. Aquí, en la parte de abajo, pueden ver la planta térmica, que tienen un tanque donde llega el combustible, el petróleo o el gas, o son cerros de carbón. Y habría que hacer algunos programas, utilizar para ver un poco cómo se hace el despacho económico, cómo se hace el compromiso de unidades, porque hay que comprometer unidades para operar. Hay que ver cómo se va a programar el despacho de las hidroeléctricas, y la hidroeléctrica puede guardar agua o no puede dar agua, y también tienen que programar el combustible. No es que en la central hay unos tanques para varios meses de combustible. Usualmente son tanques chicos que demoran una semana o 15 días, pero hay que ver que Petroperú, Repsol no tienen tanques en el Callao, y entonces de alguna manera tienen que ver cómo se les da, ¿no? Y cuando hay agua no van a usar ese combustible, y entonces es plata que no se usa. Entonces va a requerir alguna programación. Bueno, el sistema de transmisión es más sencillo, ¿no? Ya eso ya lo hemos visto, cómo se controla. Y un punto importante es cómo pronosticar la demanda, ¿no? Qué funciones se usan en la operación, y eso es válido, digamos, ¿no? Ahora, yo les diría que casi todos los sistemas en el mundo son iguales. Todos tienen generación, todos tienen transmisión, todos tienen distribución, todos tienen que pronosticar la demanda para el día siguiente, para la semana siguiente, para el año siguiente. Lo que puede variar normalmente es un poco cómo son los mercados. Hay un único comprador, hay múltiples compradores, hay múltiples generaciones, hay una única empresa, en fin. Cada país se organiza como les parece mejor. Pero en términos técnicos es lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, una de las cosas que es importante es qué características tienen las unidades que vamos a despachar.
Entonces, bueno, hay las plantas de carbón. Las plantas de carbón es que tienen un caldero, hay una turbina a vapor, hay un generador y hay sistemas auxiliares que controlan esa generación. Y entonces lo más importante es qué característica entrada-salida tiene esta turbina, ¿no? O sea, de cuál es la potencia que va a producir y cuánto de combustible ustedes tienen que inyectar para producir esas potencias. Entonces, esto es muy importante. Con esto se definen los costos, ¿no? O sea, para determinada potencia, cuánto de combustible le va a entrar, y debe haber pues un nivel donde es más económico, más eficiente, en fin. Y luego esta viene la derivada, que es el valor incremental, digamos, del combustible, ¿no? Con respecto a la potencia, y luego la característica promedio, digamos, lo que le llaman el heat rate, ¿no? Que es simplemente la tasa del combustible sobre la potencia, ¿no? O sea, lo que ustedes dirían una curva inversa de la eficiencia de una máquina. Entonces, lo poco que han visto en termodinámica ahora se tiene que aplicar, ¿no? Si es que estamos hablando de despacho económico. Entonces hay la representación de estas curvas, ¿no? Van a tener diferentes tipos de centrales y hay sistemas combinados, digamos, que es lo que hay ahora en el mundo. Son centrales que es una mezcla de turbina a gas con turbina a vapor, ¿no? Y que se suele llamar ciclos combinados. De eso está lleno el sistema peruano. O sea, si ustedes van a Chilca a visitarlo, se van a dar cuenta que hay todas esas instalaciones, ¿no? Y también hay las hidroeléctricas. Evidentemente que nosotros tenemos hidroeléctricas de alta caída, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se modela? ¿Cómo es su entrada y salida? Es lo otro problema que tenemos que evaluar, ¿no? Y ahora estamos hablando de la necesidad de tener plantas de bombeo. ¿Por qué queremos tener plantas de bombeo? El primero es, ¿qué es una planta de bombeo? Digamos, yo tengo un reservorio en la parte alta, hago caer el agua y genero electricidad. Y tener un lago en la parte baja. En otras horas puedo utilizar esa turbina como una bomba y mandar otra vez hacia arriba el agua. Eso que parece un juego es muy importante con las centrales, renovables. Digamos, en el día, todas las renovables, digamos, las solares, podrían generar electricidad y yo tener esta central para bombear agua de la parte de abajo hacia arriba. Y en la noche, que ya no hay sol, usaría esa agua que está arriba para hacerla caer otra vez al agua, ¿no? Y eso se ve como una necesidad. En realidad es casi como si fuese una batería, ¿no? Y actualmente las baterías más económicas todavía siguen siendo las plantas de bombeo, ¿no? Bueno, entonces hay unas características entre la potencia y la tasa de agua que tenemos. Tenemos las centrales eólicas y eso ahora estamos en un problema diferente. ¿Por qué tenemos un problema diferente? Porque yo puedo, para una central térmica, saber exactamente, puedo programar cuánto va a generar. Con que yo tenga un tanque con combustible, yo la central térmica puedo definir claramente cuánto va a producir. Pero para el viento puede ser errático. Puede haber horas en que funciona, horas que no funciona, horas que hay más viento, hay horas que hay menos viento. Y entonces, bueno, entonces
todo eso hace que la central sea bastante, bastante estocástica. Y entonces, ¿cómo voy a programar? ¿Debo tener centrales de reserva por si acaso o no? Bueno, entonces hay pues toda una velocidad del viento en el cual se comienza a producir y luego que no puede producir, ¿no? Y hay que normalizar todas estas cosas, características de los combustibles. Hoy día el precio del petróleo está carísimo, entonces un problema. Entonces, una cosa de las cuales ustedes se van a dar cuenta que es una problemática, es la demanda. ¿Cómo saber cuánto de demanda va a haber mañana, la otra semana, el próximo mes, el próximo año o dentro de 5 años? ¿Cómo yo podría tener definido esa demanda? Entonces, lo que me voy a encontrar es que hay muchos factores que influyen en la demanda. El clima, las tarifas, los datos históricos, la demografía, o sea, va a crecer la población, los planes industriales, la economía. Entonces, saber cuánto va a haber de demanda dentro de 10 años es todo un problema. También podríamos decir que tampoco es que uno acierta cuánto va a ser o cuánto va a ser la próxima semana. Entonces hay técnicas especiales que se suelen utilizar para pronosticar demanda, ¿no? De corto, mediano, largo plazo. Y otra vez los cursos que no le hemos hecho mucho caso, como las estadísticas, son importantes. Bueno, vamos a hablar de regresiones, series de tiempo, distribución, en fin, un tema ahora pronosticar demanda, pero sí algunas cosas que me interesa que ustedes entiendan. Por ejemplo, ¿qué es un diagrama de carga? La variación dependiendo de las horas de la potencia. Y entonces, una cosa que vamos a hablar mucho es potencia y energía, y vamos a hablar de un factor de carga, que es la potencia media sobre la demanda. Y eso, si lo multiplico por el tiempo, el numerador se me convierte en energía y el denominador me convierte de la potencia por el tiempo, ¿no? Y eso es muy útil para trabajar con los diagramas. También van a escuchar hablar de curvas de duración. Yo tengo a la izquierda un diagrama de carga y el de la derecha es cada segmento, pero en orden de mayor a menor. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa en qué momento se da la máxima demanda, me interesa cuánto va a haber, ¿no? Y cuántas horas, digamos. Entonces, un poco ordeno para ver. Y la explicación por qué hago ese orden es porque algunas plantas van a trabajar todo el día y algunas otras plantas tienen que arrancar por hora, o hay que apagarla. Entonces eso hace que sea importante este diagrama, ¿no? Bueno, los métodos son diversos, yo no voy a ver más de eso. Ahora vamos a hablar diversas tecnologías que estamos hablando. Entre las diversas tecnologías hay las térmicas, las hidroeléctricas, y las térmicas hay a vapor, una combustión, de ciclo combinado, en fin. Y hay pues principios que ustedes ya saben cómo es una termoeléctrica, y lo que hay hoy día en Chilca son los ciclos combinados, ¿no? Bueno, luego tenemos las hidroeléctricas, y hay indicadores de costo que hay que tomar, cuánto se cuesta construir.
yo sigo haciendo una visión del tema. Por ejemplo, un tema que interesa conocer y que se habla mucho en el país son las centrales eólicas. Entonces, como es una tecnología nueva, uno siempre está buscando quién me lo explica. Y yo he estado tratando de buscar información que les sea más o menos amigable. No la he encontrado en castellano, lo he encontrado en inglés, pero para gente que quiere saber rápidamente qué cosas son estas centrales, aquí hay una introducción, cómo es el mercado en el mundo, cómo se integra, en fin. Hay un montón de datos, pero probablemente cuando lleven un curso de centrales vayan a tener que ver todo esto de centrales eólicas. Bueno, entonces, uno de los objetivos de la operación es que se opere en forma económica. ¿Y qué viene a ser la operación económica? A ver. Que se opere al mínimo costo. Tengo diversos tipos de centrales y el costo para los usuarios debe ser lo mínimo posible. Y de eso se trata, porque los generadores se podrían poner de acuerdo en que el precio de la energía sea lo más alto posible. Y entonces, en este caso, lo que se plantea el COES es que el COES primero despacha las centrales más baratas y luego las que son un poquito más caras y así al último deben operar las más caras, ¿no? Y después ya vamos a hablar de qué cosa es el costo marginal, que el último que entra marca el precio, pero eso lo vamos a ver después. Entonces hay diversas etapas que tenemos que ver, cómo se planea, cómo se opera, cómo se controla. Evidentemente que hay diferencias de tiempo y entonces hay que hacer pues una negociación entre el detalle y la escala del tiempo. Si yo quiero ver el largo plazo, debo tener muy pocos datos, pero si yo quiero ver el corto plazo, voy a requerir mucha información. Entonces, de alguna manera, hay que tomar estas cosas, ¿no? ¿Cómo voy a operar en forma económica? Lo que voy a buscar es minimizar el costo de operación. Y es evidente que voy a tratar de que las centrales térmicas, su costo sea mínimo, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la demanda. Hay una demanda, la que potencia hay, un consumo de energía, hay un factor de carga, hay un factor de diversidad, diagramas típicos de demanda, en fin, ¿no? Y ya hemos hablado antes. Y el orden en el cual se despacha es un orden de prioridad. Algo así como cuando uno está en el colegio y a los niños le dicen, oiga, van a entrar al salón de acuerdo al tamaño. Los más chiquitos entran primero y después los más grandes y al último los últimos, ¿no? Entonces, claro, a mí siempre me fue mal en el colegio. Siempre encontré que al último que yo entraba y ya las carpetas estaban libres, eran solamente las rotas, pero en fin. Ese es igualito como funciona el COES. Un orden de prioridad, primero las más baratas, después siguen las siguientes y así hora a hora hay que estar planteando este despacho.
Bien. Hay algunas técnicas de investigación de operaciones que tenemos que usar en este curso, porque en eso se basa un poco hoy día la operación. Hay que optimizar, y la técnica de opción que se usa en el sistema interconectado son programación lineal, programación dinámica y otras técnicas, pero de aquí lo que se trata es un poco de poder tener un poco de idea de cuál es la función de la optimización. El problema de la optimización es maximizar un objetivo, sujeto a restricciones en las decisiones factibles, ¿no? Y entonces, si trabajamos en forma lineal, ¿no? Si el objetivo y las restricciones son lineales, entonces tenemos un problema de programación lineal. Y es un modelo ampliamente utilizado en el sector. También hay programación entera, si es que se usan enteros, ¿no? Y hay, pues, cosas más complicadas, digamos. Pero para no entrar en este problema de cómo es la programación lineal, yo voy a tratar de el simple, digamos, en forma sencilla. Y lo voy a explicar a partir de un ejemplo, la programación lineal. Tengo 3 plantas, la planta 1, la planta 2, la planta 3, y cada planta puede producir 2 tipos de productos, el producto 1 o el producto 2. Y la capacidad disponible que tiene la planta está en la última columna, ¿no? 4 para la primera, 12 para la segunda. Entonces, obtengo cuánto gano por cada producto que yo produzca. Y entonces, para el producto 1, puedo ganar $3, para el producto 2 puedo ganar 5. Y entonces la ganancia unitaria es 3 para X1 y X2 es 5. Ahora mi problema es, si me pide maximizar mi ganancia, porque es lo que quiere el privado, entonces tengo que buscar cuánto es X1 y X2 que haga máximo esa ganancia. Entonces, viene un poco en forma lineal, digamos, en 2 ejes, cómo yo esta expresión las voy a convertir en un modelo matemático. Si Z es mi objetivo, y cada producto vale 3 de los productos que están en la primera columna del producto 1, entonces lo que voy a producir es 3 veces X1. X1 es la incógnita, no sé cuánto se va a producir, le he puesto que es X1. Y del producto 2 dicen que vale 5 y la cantidad es X2. Entonces ya tendría una función objetivo. Y esa función objetivo tiene una serie de restricciones que yo le he puesto, que están en la misma tabla de arriba, ¿no? Que X1 tiene que ser menor o igual que 4, que 2X2 tiene que ser menor que 12, ¿no? Y 3 veces X1 más 2 veces X2 tiene que ser menor o igual que 18. Como son productos, no los puedo hacer productos negativos, tienen que ser positivos. Entonces X1 tiene que ser mayor que 0 y X2 tiene que ser mayor que 0. Entonces, empiezo un poco a dibujar las restricciones que estoy colocando acá. Entonces, una restricción que X1 sea mayor que 0, bueno, ya
no acepto números negativos en X1. Tampoco acepto en X2 números negativos. ¿Qué otra cosa me dicen? Que X1 tiene que ser menor que 4. O sea, hay toda la área, llego hasta donde está 4 y todo lo que está a la izquierda es válido y todo lo que está a la derecha no es válido. Y lo otro que dicen es que X2, tomando la segunda ecuación, 2X2 es menor o igual que 12, me sale X2 menor que 6. Entonces, ubico donde me da X2 igual a 6 y digo que todo lo que viene abajo es las soluciones que puedo tener. Encima de X2 no puede haber solución, porque esa es la restricción. Entonces, ahora viene la función objetivo. Esta función objetivo es Z, 3X1, 5X2. Y entonces, puedo yo ver en todas estas áreas que he ploteado cuál sería el valor mayor que tiene la función que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo hallar esto? Bueno, podría hallar que esa ecuación para X2 igual a 0, no sé cómo lo podríamos hacer, ¿no? No, mejor le damos un valor a Z. Digamos que Z es igual a 10. Y entonces en el cruce de Z igual a 10, si X2 es igual a 0, saldría 10 entre 3, o sea, 3.3, entonces lo marco ahí, ¿no? Como una línea, y en el otro caso podría ser que X1 sea igual a 0, y entonces, como Z es igual a 10, 10 entre 5 me sale a 2, y entonces lo ubico, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos colocando ese valor, digamos, Z igual a 10. Como no son los valores máximos, de acuerdo al diagrama que vemos a la derecha, lo hacemos igual a 20. Y volvemos a calcular y tampoco son los valores máximos. Todavía puedo hacer crecer X2, moviéndome hacia arriba. Y va a llegar un último punto donde X1 es igual a 2 y X2 es igual a 6 y me da que Z es igual a 36. Entonces, con eso estoy resolviendo mi problema, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hace el programa para hallar ese vértice? Lo que hace es buscar no todos los puntos que están dentro del área, sino solamente los vértices. Y eso permite, digamos, a la programación lineal hallar más rápido el óptimo. O sea, solamente buscando los vértices. Pero para usar esta técnica, todas las expresiones deben ser lineales. No aceptan situaciones no lineales. Entonces, y esto permite tener pues millones de variables, y entonces las computadoras son bastante rápidas, pero se usan programas especiales que hay que tener acceso y son relativamente caros, ¿no? Eso es la programación lineal. Ahora veamos otro problema. El otro problema que vamos a ver es la programación dinámica. La programación dinámica es más complicado y otra vez hay que relacionar las decisiones, descomponer el problema en menor tamaño y va resolviendo por partes.
y es una técnica muy utilizada. Cuando le hablen a ustedes que en el COES utiliza programas de optimización, se van a dar cuenta que hay modelos que usan programación lineal y modelos que usan programación dinámica, ¿no? Y entonces por eso es que voy a otra vez a no entrar en la teoría, ¿no? Sino un poco en los principios. Y entonces vamos a hablar de un problema inventado en este curso de investigación de operaciones que dice lo siguiente. Hay un cazafortuna, un hombre que quiere ganar mucho dinero y que decide irse a la zona de California, que es el otro extremo. Y entonces es una cosa que él hizo hace 150 años ese viaje, y entonces hay una serie de tribus en Estados Unidos, piel roja, comanches, en fin, todas las cosas, que hay un riesgo para ir de un lado para otro. Entonces, lo que él está viendo ahora es que va a hacer este viaje en 4 etapas. Si hace el viaje en 4 etapas, él tiene diversos tipos de rutas para seguir. Entonces, esas rutas las vamos a ver acá. Él está en J y quiere llegar a A. Y entonces tiene que hacer un viaje por etapas. Y entonces puede ir a H, puede ir a I, puede ir a E, a F, a G, diversas ciudades y así por cada etapa, para llegar finalmente a A. Entonces, él quisiera llegar sano, porque como hay diversas tribus belicosas que matan a los blancos, él quisiera llegar vivo a A. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo él tomaría, qué ruta tomaría? A ver, está claro que lo que yo pido es, quiero ir de J a A. Y quiero elegir la ruta que me sea más segura. Entonces, paremos un rato y comencemos a simplificar el problema. Por ejemplo, estamos hablando de 1990, hay el terrorismo de Sendero Luminoso, pero hay un joven de unos 20 años que es un sueco que quiere venir al Cusco, al Perú. El tipo de 20 años, estamos en 1990, hay terrorismo, y llega al aeropuerto de Lima y se va a la avenida Bancay a ver donde salen los buses, y bueno, se hace la pregunta ¿cuál sería la mejor ruta para él para ir al Cusco desde Lima? Y le dicen, una ruta es que usted se vaya por la costa, se vaya hasta Arequipa, de Arequipa vaya al Cusco. La otra ruta es que usted vaya por Ayacucho y de Ayacucho llegue al Cusco. Luis Latorre, ¿cómo este chico sueco que no habla español, él apuntaría para ver cuál es la ruta más conveniente? ¿Me escuchas, Luis?
No responde. Entonces, si está en clase o no está en clase. Lisette Letona, tú tendrías, estamos hablando de un niño, de un joven sueco que quiere conocer Machu Picchu. Viene a Lima el año 1990, en plena época de terrorismo, y le dicen que hay dos rutas para ir al Cusco. Una es vía Ayacucho y la otra es vía Arequipa. ¿Cómo él decidiría cuál es la más conveniente? Ah, tendría que preguntar, pero el problema es que no hablo español, ¿no, profesor? Sí, podría preguntar, pero ¿tú le tienes confianza a los que son conductores de los buses? Como para preguntarle, ¿te van a decir la verdad? No, entonces tendría que preguntar a alguien externo. Ya, pero entonces ahí ya tienes un problema. No sabes si te va a decir la verdad. Le podía preguntar a un policía y también tú confías en los policías. En un policía podría ser. Podría ser, pero no das tu brazo de que es 100%. Es que el policía no tiene, o sea, el conductor sí tiene motivos económicos, ¿no? De tener pasajeros para que le paguen, ¿no? Pero, Pero un policía no tendría otro motivo. pero en la práctica tú ves que el jovencito este se encuentra en un problema. Es el país, no habla el idioma, y tú dices, bueno, si le vas a preguntar al conductor, te va a decir cualquier cosa, y te va a mandar a lo más complicado. Y si a un policía, bueno, casi muy pocos confiamos en la policía. Entonces estás en un problema. Entonces, ¿no te parece a ti que si va a una compañía de seguros y esta compañía de seguro le pregunta por el precio de un seguro yendo por Ayacucho y otro un seguro yendo por Arequipa, ¿dónde le cobraría más caro el seguro? Mm, por Ayacucho, porque en ese momento había más terrorismo ahí. Ya, pues. O sea, el camino, digamos, te parecería más razonable que vaya a una seguros y compre un seguro y el que le salga más barato es el camino más seguro. Claro. Ya. Bueno, entonces volvamos a nuestro ejemplo. Y es lo que él va a hacer. Va a mapear cuánto le cobran las compañías de seguros por cada ruta de pasar Manches, por todas las tribus que hay en la zona para llegar a California, donde hay una fiebre de oro. Entonces ahora viene cómo él elige la ruta más conveniente. Evidentemente que es un problema grande. Entonces lo que él va a tratar de hacer es ir resolviéndolos por partes, ¿no? Si él va de J a H, le cuesta 3. Si él va de J a I, le cuesta 4. Si él va de I a E, le cuesta 4. Si él va a F, le cuesta 3. Si le va a G, es 3. Si está en H, le va a costar 1 a E. Si va a F, le va a costar 6 y así. Y entonces, de esa manera, él va hallando cuál es la ruta más económica, ¿no? Ahora, todo esto se puede programar y nos va a salir eh, por sus problemas y al final de cuentas, yo se los voy a dejar para que ustedes vean, le va a salir el que es más conveniente de AD, de D a E, de H a J, de AD a D, a F, I, a J. Entonces le sale que el costo más barato saldría 11. Bien, esa situación de usar programación dinámica en este problema es un tema muy importante en el sector porque esta es la técnica que se usa para hallar el óptimo. Y entonces,
les pediría un poco que revisen esa técnica, no porque en el examen vaya a tomar esto, porque tomaría mucho tiempo, sino por saber un poco cuáles son las técnicas matemáticas que usa el COES, ¿no? Bien, hasta ahí hemos avanzado. Voy a parar unos 5 minutos y seguimos, ¿ya?
Bien, continuamos con nuestra exposición. Bien, ahora entramos al despacho de las centrales térmicas. Vamos a ver un poco cuáles son los criterios con los que se van a despachar. Y lo que hemos estado hablando es que sea de mínimo costo. Y eso lo vamos a diversos tipos de centrales que tenemos, pero aquí nos va a interesar centrales térmicas. ¿Qué cosa le entra? ¿Qué cosa se saca? Evidentemente que lo que entra va a ser combustible, calor, y que tiene un costo. Y en el otro eje es la potencia que vamos a sacar, ¿no? Y vamos a hablar de costos específicos, que es el consumo sobre la potencia, y vamos a hablar de costo incremental, ¿no? Entonces, para que sea más claro lo que estamos hablando, H es el calor, está dado en BTU por hora o kilocalorías, lo que ustedes quisieran utilizar, y F es si lo convertimos en moneda, ¿no? Y la forma de pasar de H a moneda lo vamos a ver en la ecuación que está en la parte inferior. El costo por BTU por la cantidad de calor por BTU por hora, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esto? Que en la primera curva hay una potencia mínima y una potencia máxima. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no es menos que el mínimo? Por razones económicas y por razones técnicas, ¿no? O sea, yo tengo un auto que me dicen que va a 80 kilómetros por hora normalmente, pero ustedes van a encontrar que el fabricante les va a decir que no, el carro no debe ir más de 120 o 130 kilómetros por hora. Y tampoco le van a decir que el auto vaya a 5 kilómetros por hora. De repente no es el rango más económico de consumo de combustible. Entonces, igual pasa con las plantas térmicas. Hay una potencia mínima y una potencia máxima que se suele trabajar. Entonces, vamos a hablar de la tasa de calor neto específico, que es H sobre P, ¿no? Y es una curva que, como ustedes se dan cuenta, es la inversa de la eficiencia. Entonces, es evidente que cuando la potencia es máxima la eficiencia. Y más bien cuando es pequeña la producción, ya la tasa de calor específico o neto es mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, es menos eficiente. Y otra curva que se suele utilizar derivada de esta primera entrada y salida es la tasa de calor incremental. Y esa tasa de calor incremental habla que hay una derivada de la curva de H con respecto a la potencia. Y tiene una potencia mínima y una potencia máxima. Y vamos a ver cómo es que vamos a utilizar esta tasa de calor incremental, digamos, en nuestros cálculos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de que hay despacho de generación, ¿no? Y acá está ya el problema planteado. Estamos hablando de N centrales
la central 1, 2 hasta la N, que cada uno le entra un combustible F1, ¿no? Y le sale una potencia P sub 1. Igual es F2, P sub N. Y lo que vamos a decir para que el problema sea más simple es que todas las centrales van a despachar. Si todas las centrales van a despachar, entonces no tenemos ningún subconjunto de centrales. Y lo que vamos a buscar es formular el problema de que lo que nos cuesta en combustible sea lo mínimo posible, ¿no? Dado que vamos a satisfacer una potencia en la carga. Entonces, ¿cómo minimizamos F1, F2, Fn cuando F1 es función de P sub 1, F2 es función de P sub 2? Y tienen una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que la sumatoria de lo que producen las centrales de I1 hasta N menos la potencia en la carga debe ser igual a 0. Y entonces vamos a poner una función phi, esta expresión, y vamos a tratar de volver a nuestro curso de cálculo cuando recién entramos a la universidad. Aplicar Lagrange, unimos ambas ecuaciones, derivamos L con respecto a P sub I, lo igualamos a 0, que es lo que nos da el óptimo, y entonces la restricción o la ecuación que guía el despacho económico es que la derivada de FI con respecto a P sub I es igual a lambda, ¿no? O sea, un valor constante, digamos. Entonces, si uno grafica las tres centrales que tenemos, la central 1, la central 2, la central 3, y decimos que la constante es lambda, entonces ustedes van a darse cuenta que el despacho económico se va a dar ahí donde se cruza las características con esa curva roja, ¿no? O sea, yo puedo ir variando lambda, puedo ir subiendo, bajando. Si lo subo, las centrales van a dar más potencia. Si lo bajo, va a dar menos, ¿no? Hasta que llega a un tope. Aquí estoy asumiendo que las tres van a operar, ¿no? Entonces, yo tengo n ecuaciones derivadas de FI con respecto a P sub I, que es igual a lambda. Tengo dos n desigualdades, que es que PI es mayor que un mínimo de la potencia I y menor que un valor máximo, y luego una cierta ecuación de restricción que es igual a la sumatoria de P sub I, que es igual a P sub R. Y entonces voy a hablar a través de un ejemplo, cómo resolvería yo este problema. Entonces tengo tres centrales, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y la primera central tiene un tamaño de 600 megavatios y un mínimo de 150 como rango de operación. La segunda tiene un rango de 400 a 100 y la tercera de 200 a 50. Y entonces nos pide para una determinada carga cuál es el despacho óptimo. Estamos hablando de un despacho de 850. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, el óptimo se va a hallar cuando lo derivemos y lo igualemos a lambda, ¿no? Cada una de las ecuaciones. Y entonces, por cada una de las ecuaciones de la máquina tengo una ecuación, luego me dan tres. También sé que lo que puede producir P1, P2 y P3 es 850. Tengo cuatro ecuaciones, tengo cuatro incógnitas, puedo resolver qué cosa es lambda y puedo hallar que lambda es 9.148 dólares por megavatio hora y la potencia P sub 1 me sale 393.334.122. Entonces, está claro un poco cómo se resuelve este tipo de problemas simples, ¿no? Veamos un poco
ciertos principios que hay que tener cuando se analizan estos casos. Otra vez, tenemos entrada de combustible en BTU por horas, H1, que es igual a 8P1 más 0.024 por P1 al cuadrado más 80, H2 es 6P2 más 0.04P2 al cuadrado más 120, y donde H es la entrada de combustible en millones de BTU por hora, P es la salida en megavatios, ¿no? Y entonces nos piden el primer problema, oiga, grafique entrada y salida de cada unidad, ¿no? Asuma que la carga de cada unidad es 20 megavatios la mínima y la máxima es 100, ¿no? Entonces, bueno, esa ecuación la graficamos y eso es lo que nos piden. Entonces, le vamos a dar, como tienen una capacidad de 100 cada una, P1 logra 100, graficamos cuando tiene 20, cuando tiene 40, cuando tiene 60, cuando tiene 80, y vamos hallando los valores y los vamos a poner en la gráfica. Entonces, mayormente ahí no tenemos ninguna dificultad, ¿no? Simplemente nos están pidiendo graficar. La segunda cosa, en B, nos piden la tasa de calor neta, ¿no? O tasa neta de calor, ¿no? Y que lo grafique también, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tasa neta es simplemente la división de los BTU sobre los kilowatts, ¿no? Entonces, entonces la parte B, tasa neta de calor, H sobre P, y entonces acá, para cada una de estas ecuaciones, la vamos a desarrollar. H1 para la primera ecuación me va a salir 8 más 0.024P1 más 80, ¿no? Y igual la siguiente, ¿no? P2, y entonces vamos a graficar y vemos que el gráfico nos muestra una curva que va cayendo, ¿no? Y es como la eficiencia de las máquinas térmicas. Conforme vayan llegando a la potencia nominal, es más eficiente. Más bien, si se sale la nominal, comienza a ser ineficiente, ¿no? La tercera cosa que nos pide, a ver, en C, asuma que el costo de combustible es 1.5 dólares por millón de BTU. Calcula el costo de producción incremental de cada unidad y grafícalo, ¿no? Entonces, en C es la derivada de H1 con respecto a P1, derivada de H2 con respecto a P2, y ya tenemos esas ecuaciones simplificadas. Si lo multiplicamos por el costo del combustible, que es 1.5, vamos a tener estas ecuaciones de F1 con respecto a P1. Y tenemos la tabla, ¿no? Y nos sale una línea recta en ambos casos. Y luego, a ver, ¿qué cosa más nos piden como D? Hallar el despacho económico. Ya los tres primeros, lo único que hemos hecho son gráficos. La cuarta ya nos piden el despacho económico. Entonces, el despacho económico, dicen, la potencia demandada es 100. Lo que debe producir la planta 1 y la planta 2, la suma debe ser igual a 100. Tenemos las ecuaciones, ¿no? De F1 y F2, la derivamos y la igualamos a lambda, y resolviendo nos sale que lambda es 15.37. A partir de eso, conociendo lambda, ya podemos hallar que P1 es 46.87 y el F1 de combustible nos sale 761, P2 nos sale a 53.13 y F2 nos sale 8.27. La F total me da 15.589.
Una manera más práctica o no matemática de este problema es empezar a darle valores. En vez de usar una técnica de cómo optimizar, decimos son 100 megavatios, bueno, la central 1 da 100, la otra da 90, la otra da 3, la primera da 30, la segunda da 70, y así voy graficando y voy viendo que la suma total de costos sea el mínimo posible, ¿no? Es evidente que es más lento este proceso. Bueno, cuando a mí me enseñaron esto, hace una buena cantidad de años, el profesor no utilizaba ninguna técnica de optimización y por lo tanto los problemas de despacho nos los daba para 2 semanas de resolverlo, ¿no? Porque había que hacer, uno mismo tenía que crear sus iteraciones. Pero ahora ya conociendo las matemáticas modernas, ya esto no es ningún problema, ¿no? Entonces, pero visto en forma gráfica está claro cuál es el óptimo. Cuando hablamos de 1, de 2, de n centrales, no hay problema. Simplemente hay ya las técnicas para resolver. Pero el problema es más complicado porque el despacho económico también tiene que ver con que hay línea de transmisión y por lo tanto hay pérdidas. Entonces, este despacho económico, considerando pérdidas, ya es un problema más complicado. ¿Por qué? Porque lo que generan las plantas, parte de la energía se va a perder en la red de transmisión. Y entonces comenzamos ahora y cuando hay pérdidas, ¿cómo resuelvo este problema? La idea es que hay que minimizar el costo de las centrales. Cuánto de combustible gasta cada una de las centrales, sumarla y que sea mínimo. Y entonces tenemos otra vez cuál es la función objetivo. Nuestra función objetivo no es minimizar las pérdidas. Lo que le va a interesar al dueño es cuánta plata le sale del bolsillo. Y eso es cuánto va a gastar él en combustible. Eso es la función que él va a buscar minimizar. Entonces está sujeto a unas restricciones que la sumatoria de potencia debe ser igual o que lo que se requiere en la carga más las pérdidas que hay en la línea. Y entonces ya tenemos esta otra ecuación. Entonces simplemente aplicamos Lagrange, F sub t menos lambda por phi, lo derivamos y vamos a hallar la ecuación que nos va a facilitar la solución, ¿no? Una ecuación de coordinación derivada de Fi con respecto a P sub I, más lambda derivada de las pérdidas con respecto a P sub I, igual a lambda, sujeto a esta restricción. Entonces, otra vez estamos en este problema a resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo, simplemente para manejar los conceptos. P sub 1 está alejada de la carga es 500 megavatios, y P sub 2 está en la barra de carga. Y entonces las centrales tienen una capacidad de 400, mínimo producen 70, y ambas centrales son igualitas. Y las pérdidas en la línea va a ser en función de la potencia que tiene la central 1. Entonces, este problema lo vamos a resolver viendo un poco las características de cada una de las ecuaciones. La característica es 400 más 7p más 0.002p al cuadrado. Entonces,
podríamos decir de que un primer caso, nos olvidamos un poco de las pérdidas y decimos que, bueno, cada uno de la mitad, pues son 500, 250, y le agregamos las pérdidas que tiene que tomar PU, porque él es el que está alejado, y me sale 12.50. Un segundo caso es aplicar la técnica que hemos hablado, ¿no? Unimos ambas expresiones, aplicamos Lagrange, lo derivamos, ¿no? Y vamos a hallar la solución que nos da P1 igual a 178 y P2 a 327. Y el costo del combustible me va a salir 4.623 y las pérdidas 6.37, ¿no? Y ese es todo el problema. No hay más sofisticación en este caso. ¿Qué es lo que podemos plantear? Otro caso que podríamos decir es, oye, el que está lejos, que se carga de las pérdidas, pues todas las pérdidas, ¿no? Y nos da un costo de 4.661 y no es el óptimo. La otra solución que le podemos dar es, bueno, oye, tú que estás cerca, tú despacha todo, pues, y que más bien lo que falta venga de lejos. Y me sale 4.655. Tampoco es el óptimo. Como ven, está claro que hay que aplicar la formulación que nos da el óptimo. Bueno, hasta acá tenemos clase hoy día. Seguimos en la próxima. Gracias.